Un antiguo gobernante griego quería obtener el respeto y la admiración de su pueblo, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Minos, soberano de la isla de Creta, hijo bastardo de Zeus y de Europa, rezó a los dioses por ayuda para ser el único gobernante de todo el territorio, y una de esas deidades lo escucharía. Desde su trono en las profundidades del mar, Poseidón, amo y señor de los océanos, escuchó la súplica de su sobrino y aceptó ayudarle a sobreponerse a los demás pueblos. Pero solo puso una condición: Minos debía dar en ofrenda a un hermoso toro que el mismo Poseidón le enviaría. De entre las horas, un magnífico toro blanco se abrió camino hasta llegar a la arena de la playa. Poseidón cumplió, y al poco tiempo Minos se convertiría en el único gobernante de Creta y sería temido por toda Grecia. Sin embargo, la promesa aún no estaba cumplida. El rey observaba todos los días al toro que paseaba por el palacio. Era un animal magnífico y sabía que si se quedaba con él, seguiría teniendo la prueba irrefutable de su favoritismo por parte de los dioses hacia el propio Minos. Ningún gobernante se atrevería a retarlo. Minos decidió quedarse con el toro y lo ocultó. Pero no podía solo robarlo así como así. Debía crear un plan para no sufrir las represalias del rey del mar. Minos ofrendó a un toro de su propio rebaño. Evidentemente era un toro de mucho menos nivel. Poseidón, que lo observaba desde el palacio, se sintió traicionado y juró venganza. La venganza de Poseidón fue tan cruel como ingeniosa. Primero enloqueció al toro para que éste causara estragos por toda la isla, de tal forma que Minos no pudiera conservarlo. Pero el castigo no terminaba ahí. Hizo que Pasífae, la esposa de Minos y reina de Creta, se enamorara perdidamente del toro. Era aborrecible, y desesperada por consumar su amor con el toro, la reina recurrió a Dédalo. Dédalo era el inventor más reconocido de toda Grecia. Podía crear tanto edificios como herramientas y diversos ingenios que ayudaban al rey. En este punto Dédalo sintió asco, pero la insistencia de la reina era tal que el inventor sabía que no podía rechazarlo. Por pronto construyó una vaca con madera y metal, recubierta de piel bovina. Parecía tan real que engañó al toro. De la unión de la reina y el toro nació una criatura que sembraría el terror en Creta, el Minotauro. Pasífae lo llamó Astirión, en honor a su abuelo, pero todos lo conocerían como el monstruo. Minos, horrorizado por la criatura, encerró a Dédalo y a su hijo Ícaro en un calabozo como castigo. Mientras tanto, el Minotauro crecía, y con él su ferocidad. Pasífae lo cuidaba con el instinto maternal, y aunque parecía una bestia sin capacidad de hablar, en el fondo aún tenía parte humana. Es aquí donde debemos preguntarnos si un monstruo nace o se hace, si la conducta humana viene predestinada por su naturaleza, o si el Minotauro, con un origen tan desgarrador, no tendría otra alternativa más que ser una bestia feroz. Pero, ¿y si Astirión pudiera ser bueno? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Quizás si por su apariencia el Minotauro no hubiera sido despreciado por toda la sociedad, podría ser un miembro de la misma. Pero si desde pequeño solo vio violencia y miedo, inevitablemente su respuesta tendría que ser también violenta. Tal vez no existe una naturaleza humana, sino solo una condición humana que nos lleva a actuar de acuerdo a las circunstancias. Pronto se dijo que la bestia comenzó a devorar carne humana, aunque no contaba con dientes ni sistema digestivo para poder procesar la carne de los humanos. Pues al final todavía tenía un sistema digestivo mezclado entre hombre y toro. Simbólicamente, se puede entender que este mito mantiene las ideas de antropofagia como una muestra de lo aborrecible para los griegos, ya que esta actividad era común entre algunas tribus, pero la dominación cultural griega orilló a haber penalizado esos actos. Desesperado, Minos recurrió nuevamente a Dédalo, quien ideó una solución, un laberinto tan intrincado que nadie podría escapar de ahí más que el propio Dédalo. Ahí, el Minotauro sería encerrado para siempre, pero su fuerza era tal que el rey sabía que debía seguirlo alimentando. De lo contrario, la bestia encontraría alguna forma de salir. Mientras tanto, Androgeo, el otro hijo de Minos, un gran atleta en todo sentido, fue eliminado en Atenas. Durante justas deportivas, los atenienses no soportaron la idea de que un cretense lo superara en todo deporte, y esto provocó la furia de los competidores, quienes conspiraron en su contra, y de esa forma acabaron con la vida del príncipe de Creta. Estos actos causaron la ira del rey cretense. Minos declaró la guerra, y con la ayuda de una peste devastadora y de la fuerte fuerza naval que el cretense se había creado, rodeó la ciudad y bloqueó todas las rutas comerciales, lo que ocasionó una hambruna feroz en Atenas. El rey Egeo, gobernante ateniense, acudió al oráculo para buscar respuestas,
pero este solo le indicó que debía hacer todo lo que Minos quisiera, porque esa era la única forma de sobrevivir. Como castigo, Minos impuso un tributo terrible. Cada año, 7 jóvenes y 7 doncellas atenienses serían enviados a Creta para ser devorados por el Minotauro, y derrotado, el rey Egeo tuvo que aceptar. Pero el príncipe Teseo creció a la par que su rabia incrementaba al ver a sus amigos y vecinos siendo enviados a su fin cada año. Teseo era el hijo del rey Egeo, aunque se rumoraba que en realidad era descendiente de Zeus, lo que lo convertiría en un semidios para los atenienses. Era admirado por todos como un hombre valiente y el único que podía hacerle frente al propio Hércules. Teseo se ofreció como tributo para enfrentar al Minotauro, y aunque su padre lo quiso persuadir, Teseo estaba decidido a salvar a su pueblo. El rey Egeo, aceptando que no podía convencer a su hijo, le entregó unas velas blancas y le indicó que si sobrevivía, cambiara las velas negras del barco por las blancas, y así sabría que sobrevivió. Teseo aceptó y guardó las velas. Al llegar a Creta, el rey Minos advirtió que Teseo estaba ahí y lo intentó rechazar por ser sangre real, pero Teseo insistió sin demostrar sus verdaderos intereses, y Minos aceptó el tributo. A lo lejos, una mujer lo observaba con curiosidad. Minos había tenido también a otras 2 hijas, Freda y Ariadna, y fue esta última la que se quedó encantada con el príncipe de Atenas. Teseo se dio cuenta de esta situación y la supo aprovechar. Sedujo a Ariadna y ella le hizo ver que no podía acabar con el Minotauro tan solo con su fuerza. Y aunque lo consiguiera, el laberinto era tan complicado y diseñado para que nadie pudiera salir. La princesa acudió de nuevo a Dédalo y con su ayuda diseñó un plan. Le entregó a Teseo un ovillo de hilo para que marcara su camino en el laberinto. Así, el héroe entró en la oscuridad, decidido a enfrentar a la bestia. La oscuridad era profunda. Solo se escuchaba el movimiento de los pasos de los jóvenes, pero luego hubo unos pasos mucho más ruidosos, como el de unas pezuñas que se acercaban. Se escuchó un grito, luego otro. Un bufido se hizo presente. El Minotauro acababa con todos menos con Teseo. Pero era cierto. Aquella estructura era una maravilla arquitectónica. Pronto no supo por dónde había entrado. Entre más se adentraba en el laberinto, más oscuridad se apoderaba de él, hasta que de pronto pudo contemplar una sombra gigantesca. Vio al Minotauro que respiraba con fuerza. Teseo esperaba encontrar a un monstruo salvaje, pero no era así. Había algo humano en el Minotauro, algo que en sus ojos le decía que comprendía la situación, pero era claro. Solo uno de los 2 podía sobrevivir. Luego de una serie de embates y una batalla feroz, el príncipe logró derrotar a la bestia haciendo uso de un arma que Ariadna había escondido en las ropas de Teseo. Siguiendo el hilo de Ariadna, Teseo logró escapar del laberinto, librando a su pueblo del terrible tributo. Minos, furioso por la derrota del Minotauro y la traición de su hija, ordenó capturar a Teseo y a Ariadna, pero el príncipe huyó con la joven. Sin embargo, el destino de Ariadna no fue feliz. Teseo la abandonó en la isla de Naxos mientras dormía. Pero la traición fue más grave porque, aunque había prometido llevarse a Ariadna a Atenas y gobernar junto a ella, decidió en realidad irse con Freda. A la llegada de Teseo a Creta, mientras Ariadna admiraba a Teseo, la mirada del príncipe solo se enfocaba en su hermana, en Freda. Ariadna maldijo a Teseo y sus lágrimas conmovieron al dios Dionisio, quien la tomó como su esposa, otorgándole un lugar entre los dioses. La maldición de Ariadna se hizo efectiva muy rápido, pues de regreso a casa, Teseo, entregado a la pasión con Freda en el barco, olvidó cambiar las velas negras por las velas blancas, y su padre, al ver los barcos acercarse con estas velas negras, al no soportar la idea de la pérdida de su hijo, se arrojó al mar para terminar con su sufrimiento. De esa forma, cuando Teseo volvió, encontró a su padre extinto, y desde entonces el mar lleva su nombre. La historia del Minotauro es un recordatorio de los peligros de la ambición, la traición y la venganza. Los antiguos griegos no usaban los mitos como puro entretenimiento, sino que eran enseñanzas profundas a través de héroes y monstruos. Era común ver en estos mitos los castigos por desobedecer y por cometer actos atroces. Pero algo que me parece más importante es el propio Minotauro, porque se convierte en Minotauro cuando su nombre es olvidado. Pasífae le nombró Astirión, pero con el tiempo todos solo le llamaron Minotauro o monstruo, dejando claro que la humanidad que tenía aquel ser había desaparecido y solo conservaba parte de su monstruosa identidad. Quizá deberíamos no concentrarnos en Teseo como el héroe, que cometió actos igual de terribles que el propio Minotauro, y concentrarnos un poco más en este último. Como dijo Sartre,
Al final de cuentas, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Si el Minotauro hubiera sido aceptado, quizá hubiera sido otro el destino para él. En la cultura popular, esta idea se ha abordado mucho. Por ejemplo, para Jorge Luis Borges, en su cuento La casa de Astirión, ofrece una perspectiva mucho más amplia que la de un héroe que se enfrenta a un monstruo. Nos muestra cómo la soledad que sufre el Minotauro y la posibilidad de acabar con su vida está rondando en su cabeza, hasta que llega el ateniense. En el cuento de Borges, los atenienses no son devorados por el Minotauro, sino que ellos mismos perecen por infartos en cuanto lo ven. En el laberinto, solo habita Astirión y el sol, ambos con una inmensa soledad.